Voy a dejar con ustedes a Angélica Araneda, que es nuestra asesor científico técnico. Angélica es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un posgrado en biología molecular, con diplomado en gestión de calidad y desarrollo organizacional. Se ha desempeñado con excelencia en cargos públicos en laboratorio de servicio e investigación en el área de salud y alimentación. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Mi presentación va a ser muy cortita y voy a dejar enunciados los mayores desafíos en el análisis de micotoxinas. Bueno, definimos a las micotoxinas como metabolitos secundarios del crecimiento de hongos en las plantas, y aquí ustedes pueden ver un listado de las micotoxinas más comunes, ¿ya?, con el hongo responsable. Los géneros de hongos que mayormente producen micotoxinas son Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Pero también tenemos otras micotoxinas que son producidas por otro tipo de hongos. El tema es que las micotoxinas no solamente pueden producirse durante el cultivo, cuando hay crecimiento de los hongos, sino también durante la cosecha y en la post cosecha, es decir, el almacenamiento de los granos o de cualquier otro alimento que es susceptible a producir hongos. Las micotoxinas son muy tóxicas y ese es su mayor problema, porque son tóxicas a muy bajas concentraciones y pueden producir no solamente un riesgo sanitario en los humanos, sino también en los animales. Y además, obviamente, como tienen un poder tan tóxico, a veces pueden ser carcinogénicas, o incluso producir problemas al sistema inmune, producen pérdidas económicas inmensas, no solamente en la agricultura, sino que también pueden afectar, por ejemplo, a las exportaciones. Cuando hablamos de desafíos en el análisis de micotoxinas, bueno, Marcelo ya compartió esta diapositiva, esta lámina, pero yo les voy a hablar específicamente de cada una de ellas y, como les digo, es solamente casi un enunciado, porque cada una de estas es a las que uno se enfrenta cuando hace realmente análisis de micotoxinas. Primero que todo, vamos a hablar de la muestra, la toma y la preparación de la muestra. A veces no le tomamos la importancia que tiene a la recolección de la muestra, pero en un análisis de micotoxina es casi más importante que el análisis en sí mismo, porque las micotoxinas se dispersan en forma muy poco homogénea en el producto. Pensemos en un silo, por ejemplo, lleno de granos, en que las micotoxinas pueden estar en algunos lados, en algunos lugares, y a menudo con concentraciones muy bajas. Entonces, si la muestra no es representativa del todo, obviamente que es probable que no detectemos, aunque tengamos presencia de micotoxina. Después, durante la preparación de la muestra, es necesario extraer la micotoxina con algún solvente, y ahí tenemos un juego entre la fuerza que tiene que tener el solvente de extracción, que además tiene que ser compatible luego con el sistema de análisis que se va a utilizar para detectar la micotoxina. Esto se da muy importantemente cuando estamos trabajando, por ejemplo, con HPLC asociado a espectrometría de masa. Con respecto al límite de detección del ensayo para micotoxinas, también es muy importante que nosotros trabajemos con ensayos que nos aseguren que van a tener un límite de detección que me va a permitir detectar la micotoxina si es que está presente. Aquí tenemos que tener en cuenta los límites de concentración exigidos por las distintas legislaciones, como la Comunidad Europea, el Códex Alimentario. Sobre todo es muy importante cuando hay exportación de un producto desde, por ejemplo, Chile o Argentina a la Comunidad Europea, ¿ya?, o a otro lugar. Tenemos que cumplir con las legislaciones exigidas en cada uno de los países. Por lo tanto, el límite de detección del ensayo es crucial.
¿Cuáles micotoxinas debo buscar? Ese es un tema muy importante porque a veces puede haber presencia de más de una micotoxina en forma simultánea. Y eso va a depender de la matriz que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, en las especias se da mucho que tengamos la presencia simultánea de aflatoxinas y ocratoxinas. En el maíz podemos tener aflatoxinas, ocratoxinas, fumonicina, saeralenona, es decir, no siempre buscar una sola micotoxina y ver que no hay presencia de esa no nos asegura que podamos tener la presencia simultánea de otra micotoxina. También hablamos de las micotoxinas enmascaradas. Las micotoxinas enmascaradas se refieren a derivados de micotoxina que son modificadas químicamente por las plantas. ¿Y con qué finalidad? Para disminuir la toxicidad que tiene la micotoxina sobre la planta. El tema es que estos metabolitos no son detectables por métodos de análisis tradicionales. Aquí tienen ustedes un listado bastante grande y que son solo algunos de metabolitos que están derivados de las micotoxinas y que afectan a los distintos granos, en este caso maíz, trigo, cebada. Por lo tanto, muchas veces puede que nosotros no detectemos una micotoxina, pero puede estar presente como una micotoxina enmascarada. Y por último, tenemos la complejidad de la matriz. El análisis de las micotoxinas se va a ir complejizando a medida que aumente la complejidad de la matriz que estamos analizando. No es lo mismo, por ejemplo, analizar trigo o maíz o cualquier grano o producto como materia prima, a analizar una especia, el café, o alguna mezcla compleja de ingredientes, como por ejemplo el pienso para animales. Entonces, durante el análisis de las micotoxinas tenemos que tener en consideración todas estas variables que van a hacer que el análisis de las micotoxinas sea más o menos difícil, pero que constituyen los mayores desafíos durante nuestra preparación. Y como reflexión final, yo quería poner esto: el análisis de las micotoxinas es indispensable para asegurar la inocuidad alimentaria tanto de las materias primas como de los productos terminados. Muy importante también el uso de estándares y controles certificados. ¿Con qué finalidad? Para asegurar la fiabilidad de nuestros resultados. Y muy importante también es participar en rondas del laboratorio para yo poder asegurar la calidad de los resultados de mi laboratorio específicamente con respecto a otros laboratorios. Y finalmente, el éxito de la cruzada por la disponibilidad de alimentos saludables va a depender de todos los actores que están involucrados, desde los agricultores hasta los productores de alimentos. Bueno, eso es mi presentación. Les doy las gracias por haberme escuchado